Comenzamos hace algunas semanas a partir de un texto donde Jesús proclama esta verdad: yo edificaré mi iglesia. Y hemos estado estudiando por unas cuantas semanas acerca de esto, de la edificación de la iglesia y de cuál es nuestra parte en la colaboración, porque aunque es Dios el que la edifica, es Jesucristo el que edifica su iglesia, eso no significa que nosotros nos tengamos que cruzar de brazos y sentarnos y esperar que todo lo haga Él. Fíjense que dice este primer texto que vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice Pablo enseñando acerca de esta situación: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo, es decir, ¿quién? El Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia. Él mismo constituyó, Él mismo designó, capacitó, estableció a personas con estos dones, con estos ministerios, con el objetivo o con el fin de edificar a la iglesia, de edificar tu vida y la mía. Y aprovecho para decir también que Él eligió a quien quiso, no por las capacidades que nosotros tengamos. ¿A quién eligió para sacar al pueblo de Israel cuando estaba esclavo en Egipto? Era muy inteligente y tenía mucha capacidad para gestionar públicamente Moisés, ¿no? No. Estaba dispuesto: Señor, mándame a mí, yo quiero ir. No. Sin embargo, Dios lo estableció. Sin embargo, Dios lo constituyó. Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era un hombre muy fiel en la iglesia, ¿no? ¿A qué se dedicaba Pablito antes de ser el apóstol? A perseguir a la iglesia. Pero en la soberanía de Dios, Él decidió constituirlo, es decir, establecerlo como apóstol, con el objetivo de que su vida sirviera para edificar a la iglesia. Y vaya si ha servido. Pero te digo esto porque a veces tenemos esa idea mística confusa de que Dios levanta solamente a personas tan preparadas. Y alguna vez escuché la frase, seguramente vos también: Dios no escoge a los preparados, Dios prepara a los escogidos. ¿Sí? Porque Él en su soberanía constituyó a gente común, como vos, como yo, con errores, con falencias, pero Él ha designado personas para esta tarea. Dice: a fin de perfeccionar a los santos. Este perfeccionar será sinónimo de hacerlos perfectos y sin errores. No, de ninguna manera, porque en tal caso entonces no hubieran cumplido ninguna de estas personas el cometido del Señor, porque nunca ha habido nadie perfecto, ¿sí? El único que no tiene pecado, el único que tiene perfección moral, ¿quién es? El Señor Jesucristo. En Él no hubo ninguna mancha, no hubo pecado, no hubo absolutamente nada de desobediencia, ¿sí? Todos los demás somos pecadores. Pero el Señor estableció gente en su iglesia con dones, con ministerios, con el fin de perfeccionarnos. ¿Qué significa esto? Con el fin de capacitarnos, de prepararnos, de adiestrarnos, de enseñarnos, de proveernos recursos para la obra del ministerio, para el trabajo, para el servicio.
Qué bendición ayer los que estuvieron, poder ver a tanta gente dedicada a distintas áreas del trabajo. Había quienes estaban atendiendo los distintos juegos, las distintas postas, había gente que estaba evangelizando, había otras personas que estaban cuidando los juegos, otros que pusieron sus autos, como decía hace un rato Oscar, llevaron, trajeron cosas, otros que estuvieron preparando la merienda, unos prepararon alguna tortita, alguna cosa para llevar para los chicos, un montón de gente haciendo cosas que no las podría hacer una sola persona, por más que tuviera toda la disposición. Uno solo no puede hacer eso. Pero cuando vamos siendo preparados, vamos siendo formados, vamos tomando conciencia de que Dios ha puesto gente para ayudarnos a crecer. El Señor que edifica su iglesia ha puesto dones y capacidades, ha puesto ministerios para perfeccionar a los santos, es decir, a las personas que conformamos la iglesia, a los que fuimos apartados por el Señor para servirle. Porque también en esto aprovecho y aclaro, a veces la palabra santos nos lleva a pensar en esas imágenes con esas caras que están así, ¿vieron? Y en realidad, como te dije, Moisés no tenía buen pedigrí. Cuando estuvo en Egipto tuvo que salir huyendo de ahí porque había asesinado a un egipcio. Y Pablo tenía las suyas también. Sin embargo, fueron apartados. Eso significa ser santos. Apartados por el Señor para cumplir sus propósitos, para servirle a Él. Entonces, dice el apóstol Pablo enseñándole a los efesios que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que aprendamos a servir, para la edificación de la iglesia. ¿Amén? ¿Estás dispuesto a dejarte enseñar? Yo sigo aprendiendo y le pido al Señor, es mi oración cada día, trata conmigo, Señor. Quiero recordar que soy barro en tus manos y que vos sos el alfarero. ¿Y qué necedad sería que el barro le dijera al alfarero, ya está, terminala? Ya estoy bonito, ya sí sirvo, no hace falta que siga metiendo mano, ¿no? ¿Qué necedad sería? Entonces, dejémonos seguir enseñando. Y menciona 5 ministerios este pasaje. Algunos de ellos los tenemos bien familiarizados. Los pastores y los maestros sabemos que están en cada congregación, ¿sí? Pero por ahí, cuando hablamos de profetas o de evangelistas o aún, metiéndonos en un terreno más polémico, apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy en día o no? Ni. Ay, pero no de la manera en que se enoja. Ajá. Bueno, hay un pasaje en uno de los evangelios donde dice que Jesús, después de haber estado orando, llamó así, o sea, llamó para que estuvieran con él a 12, ¿sí? A sus discípulos, a los que también llamó apóstoles. Pero el apóstol Pablo también tenía un ministerio apostólico. Y por ahí en Hechos se lo menciona a Bernabé como apóstol también. Miren, yo no pretendo responder esta pregunta. Simplemente quiero decirles lo siguiente. Una advertencia del Señor a lo largo de toda la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, dijo Jesús. Y que iban a hacer inclusive grandes señales y prodigios con el objetivo de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos.
Hay una palabrita que ya se popularizó y es más, la Real Academia ya la aceptó y está en el diccionario y figura entre la lista de tantas palabras. Y es la palabra trucho. ¿Sí? ¿Han escuchado esa palabra? Es algo falso, es algo engañoso. ¿Y cuántas veces habremos sufrido? Me dieron un billete trucho. ¿Alguna vez te pasó? Ojo con andar pasándoselo a otro, ¿eh? No seas trucho. Rompelo, quémalo. No pagues con la misma moneda. Algo trucho es algo falso. Y aunque la palabra trucho no existía en la época de Jesús, sí hablaba Jesús de lo falso, de falsos profetas y maestros. Es decir, de gente que no fue diseñada, no fue, como dice Efesios, constituida por el Señor, sino que se autoconstituyó. Se proclamó a sí mismo profeta, pastor, maestro, evangelista, apóstol o lo que sea. ¿Sí? Por eso tenemos que aprender a diferenciar, a probar los espíritus, que no es otra cosa que probar a la persona que viene hablando de parte de Dios para saber si realmente es del Señor. Pero no quiero que nos enfoquemos tanto en el don de apóstol o el don de evangelista o el don de profeta, sino que quiero que podamos pensar en esta noche en el don pastoral, porque quiero que mientras seguimos aprendiendo lo que dice el Señor acerca de la edificación de la iglesia, podamos estudiar lo que dice la palabra acerca de cómo es que Él ha establecido en la iglesia, entre otras cosas, pastores y maestros para edificar a la iglesia. Porque aunque el que edifica la iglesia, ¿quién es? Es Jesucristo. Él constituyó para que la iglesia sea edificada, entre otras cosas, pastores y maestros. Y quiero que podamos ver acerca de la vida de un pastor en el Nuevo Testamento que es Timoteo. Así que te pido que me acompañes. Vamos a leer en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra, o mejor dicho, es Pablo el que le habla personalmente a este pastor más joven que se llamaba Timoteo. Le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Cuál era el don que tenía Timoteo, dijimos? Era un pastor. ¿Sí? Estaba pastoreando una iglesia en Éfeso. La Nueva Traducción Viviente lo expresa así a este versículo: no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Entonces, quiero que podamos, analizando este texto, estudiar cómo es que Timoteo llegó a estar como pastor en la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Porque dijimos, según el texto que Pablo les escribe a los efesios, él mismo, el Señor mismo, constituyó, entre otros ministerios, a los pastores. ¿Sí? Pero ¿cómo fue que de pronto Timoteo llegó a ser pastor en la iglesia de Éfeso? Dios le habló y le dijo que tenía que ir. Bajó un ángel y le mostró a Timoteo que tenía que ir a Éfeso. De pronto lo vinieron a buscar. Bueno, podrían haber sido cualquiera de estas situaciones, pero vamos a considerar lo que dice la palabra. Pablo le dice a Timoteo, que tenía el don de pastor, que no descuidara, no desatendiera, no se distrajera de ese don que había recibido. ¿De parte de quién? De Dios. Y ese don había sido evaluado y había sido confirmado por un presbiterio.
Y esa es una palabra que no está tan común en nuestro vocabulario hoy. ¿Qué era un presbiterio? Bueno, era un conjunto de pastores o de ancianos, entiéndase, cuando digo ancianos en el contexto bíblico, no me refiero a personas de mucha edad, sino a personas que cumplían una tarea pastoral, una tarea de liderazgo en la iglesia. De hecho, en algunas iglesias a los líderes se les llama ancianos, pero no, como te digo, porque tengan mucha edad, sino porque cumplen una función pastoral, una función de liderazgo. Lo mismo también ocurre con la palabra presbíteros, aunque no es tan común usarla. Pero el presbiterio era un grupo de personas que lideraban la iglesia o las iglesias, que tomaban el trabajo de examinar a una persona para ver su madurez espiritual, para ver su conocimiento teológico, para ver su carácter, si estaba preparada, capacitada para conducir la iglesia. Y Pablo deja entrever en lo que escribe que Timoteo había sido examinado por un grupo de ancianos y que había sido confirmado para esa tarea, para ese ministerio. Algunos de ustedes saben, porque están de más tiempo acá, pero para otros va a servir el ejemplo como enseñanza. Yo hace 17 años que estoy en esta congregación y yo vine acá haciendo un previo acuerdo con la congregación por un tiempo, como para que nos conociéramos, para que me conocieran a mí, a mi familia, y yo también conocer la congregación. Entonces se pusieron plazos cortos, 1 año, y bueno, vamos a ver cómo resulta la relación después de 1 año. Pasó ese año, decidimos continuar, la iglesia estuvo de acuerdo, no hubo tomates, no hubo naranjas, sino que hubo un acuerdo para continuar. Pero después de eso, pastores de las iglesias bautistas de la ciudad de Córdoba, pastores que hace ya tiempo que están en sus congregaciones y que tienen un buen testimonio de las congregaciones que pastorean, me examinaron, es decir, me hicieron el presbiterio que se llama. Entonces me preguntaron, en una jornada que se había dispuesto para eso, me preguntaron acerca de temas teológicos, cómo resolvería o cómo le haría frente, según lo que entiendo en la palabra, a situaciones que pueden darse dentro de la iglesia, problemas en el matrimonio, en la familia, cómo reaccionarías o cuál sería tu decisión en este caso o en este otro. Ese fue el examen. Y obviamente también estaba mi pastor, que se llama Daniel Ibarrola, que algunos de ustedes lo conocen, de la iglesia de Villa del Rosario, donde me convertí, donde crecí, y ese pastor también de alguna manera estaba avalando mi testimonio y mi desempeño en la iglesia, ¿sí? Porque alguien puede de pronto saber mucho y tener respuestas, pero a lo mejor tener un testimonio no tan consecuente. Entonces ahí las personas que te conocen son las que tienen que decir sí, es recomendable o no. Yo recomiendo que todavía no. Sabe mucho, pero falta al trabajo. ¿Sí? Es como las recomendaciones que se pueden dar para un trabajo. Vieron que hay mucha gente que llega a decir, yo no me animo a recomendar a nadie. Es un problema recomendar a veces, ¿no? Bueno, entonces todo eso fue parte de un presbiterio que llevó un proceso y ese testimonio se presentó a la congregación. Hay un acta donde figura la fecha, el día, las personas que estuvieron y todas las preguntas que me hicieron, y eso forma parte de los libros de la historia de la iglesia, ¿sí? Entonces, lo mismo hicieron con Timoteo. Por eso Pablo dice, no descuides ese don pastoral, aunque no dice pastoral, pero se entiende que a eso se refiere Pablo. No descuides el don que está en ti, que recibiste inclusive como profecía y fue confirmado
con la imposición de las manos del presbiterio. O como dice la otra versión, mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Algún día escuché una versión que nunca había tenido en cuenta acerca de esto de la imposición de las manos. Alguien que me dijo que ese versículo tenía relación con el otro versículo que dijo de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Pero quiero decirles que he entendido que no tiene nada que ver con eso, hermano. La imposición de las manos es con la mano abierta y suavecita, no con la mano cerrada. ¿Está bien? Bueno, les decía, la imposición de manos es otro tema que aparece en la Biblia y que tiene una amplitud de significados. Pero me parece oportuno también poder ahondar, aunque sea un poquito, porque a veces pueden ustedes ver en un programa, en una reunión que se transmite por la televisión, o haber participado en alguna iglesia donde es común que la gente pase y, por ejemplo, se les ponga la mano, a algunos se los empuja, a otros se los sopla, qué sé yo, distintas prácticas. ¿Qué es esto de la imposición de manos que dice Pablo? Bueno, algunos textos que pueden ayudarnos a entender el contexto de esto. Dice, por ejemplo, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números 27, versículos 18 y 19. El Señor le respondió, esto es a Moisés, el Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Josué fue la persona que continuó con el ministerio de Moisés. Cuando ya Moisés era viejito y ya estaba con pocas fuerzas, el Señor, previendo que hubiera quien continuara la conducción, el liderazgo del pueblo, le dijo: quiero que busques a Josué y que delante de toda la congregación y del sacerdote Eleazar le impongas las manos. Dice el verso 20: entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Y en el versículo 22 del mismo capítulo dice: así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, verso 9, hay una alusión a esto mismo, y ahí dice también: ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Es decir, que en el Antiguo Testamento había la práctica de imponer las manos como una forma de transmitir una bendición o de transmitir autoridad, de delegar autoridad. ¿Se entiende? Ese era, en el Antiguo Testamento, una de las prácticas que tenía que ver con la imposición de manos. En el Nuevo Testamento lo encontramos a Jesús imponiendo las manos muchas veces para sanar a una persona enferma. O cuando le trajeron los niños, dice que los alzaba, les imponía las manos y los bendecía. Pero yo entiendo que era una forma muy tierna, pero también de autoridad para impartir esa bendición sobre las personas. En el Nuevo Testamento también encontramos menciones como la del libro de los Hechos, donde se acuerdan cuando el pueblo, la iglesia empezó a crecer y había que atender a muchas personas y servirles la comida, y los apóstoles ya no daban abasto. Entonces eligieron a 7 diáconos, a 7 servidores, y dice que
después que los eligieron, se los presentaron a los apóstoles, y dice el texto en Hechos 6 que los apóstoles, imponiendo las manos sobre estos diáconos, oraron como diciendo: los confirmamos públicamente, ustedes son los que van a estar trabajando en esta área, en este ministerio de atender a las viudas, a las personas necesitadas. Entonces, ahí hay otra alusión en el Nuevo Testamento a la imposición de manos. También ocurrió cuando, antes de salir a lo que conocemos como el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé, habían estado en la iglesia de Antioquía orando, ayunando, es decir, pidiendo dirección, alabando al Señor, y los líderes de la iglesia que estaban ahí, dice que escucharon o recibieron indicaciones del Espíritu Santo para apartar a Saulo y a Bernabé a esa tarea para la que Dios los había encomendado. Entonces dice el texto que, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, esta práctica de imponer las manos no tiene nada de mágico en sí, pero contiene la imagen, contiene la idea de transmitir una bendición, una confirmación sobre las personas que viene autorizada por el Señor. Por eso también Pablo le va a decir a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. O sea, no te apresures a confirmar gente para un ministerio. Primero hay que evaluar si está en condiciones, hay que ver la madurez, ¿sí? Entonces, explico todo esto para que tengamos un contexto y sepamos qué dice la Biblia al respecto y por qué Pablo le dice a Timoteo acerca de ese don que no debía descuidar, que Timoteo había recibido no solamente como un don de Dios, sino que había sido confirmado por algún profeta, porque había profetas ahí, y había sido confirmado también por ese grupo de ancianos o de pastores que lo habían examinado, es decir, lo habían evaluado, el presbiterio, y lo habían confirmado. Impusieron sus manos sobre él. De alguna manera estaban demostrando delante de la comunidad cristiana, delante de la iglesia, que había un aval, había un respaldo por parte de ese grupo de ancianos y de pastores sobre la vida de Timoteo para que se dedicara a la tarea pastoral. ¿Me siguen hasta acá, hermanos? ¿Se entiende? ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque queremos poder fundar nuestra práctica, nuestro desempeño como iglesia en lo que nos enseña la palabra, ¿sí? Y si bien vamos a encontrar que distintas congregaciones tienen distintas formas de administrar o de llevar adelante una congregación, no hay nada de malo en eso, porque la palabra nos establece principios, no formas cerradas o formas rígidas. Pasa lo mismo que en una familia. Se forma una familia y lo más probable es que los que estamos casados acá hayamos experimentado esto. Cuando formamos nuestra familia, no hicimos las cosas exactamente como las hacían nuestros padres. Probablemente algunas cosas sí, y otras cosas las fuimos cambiando de acuerdo a lo que entendimos mejor, de acuerdo a la manera en que también trajo nuestra compañera, en el caso de los varones, ¿no es cierto? Porque uno trae una forma y quien pasa a ser nuestra esposa, nuestro complemento como matrimonio, viene con otra forma. Entonces las congregaciones pasa exactamente lo mismo. El asunto es que no perdamos de vista que el gobierno de la iglesia lo tiene ¿quién? Jesucristo. El gobierno siempre lo tiene Jesucristo. Y que también podamos entender que el mismo Jesucristo es el que constituyó, confirmó, delegó a personas comunes y corrientes, así como Pablo, así como Moisés, así como cualquiera de nosotros, para que puedan desarrollar un ministerio, en este caso pastoral, como Timoteo. Ahora, volvemos a Timoteo
que estaba como pastor en Éfeso. Y te dije, eso no fue de Don Elenco, se le parece mucho, pero... les decía, ¿cómo llega Timoteo a ser el pastor de Éfeso? Bueno, como te conté, hubo toda una confirmación por parte de otros que ya a su vez eran reconocidos como líderes espirituales de la iglesia. Y estuvo también la intervención de Pablo mismo. Acordate que Timoteo fue un hijo espiritual, así lo llamaba Pablo, mi verdadero hijo en la fe. Pablo dice de Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Y Pablo fue no solamente el padre espiritual, sino que fue el mentor de Timoteo, fue el que lo formó, el que lo guió en el camino del Señor. Acuérdate que Timoteo acompañó a Pablo en muchos de sus viajes misioneros. Entonces, Timoteo aprendió de la tarea de Pablo, porque así nos formamos como discípulos, aprendiendo de nuestros maestros, de los que tenemos cerquita, no porque sean perfectos, sino porque es gente que ya pasó por un camino y nos puede mostrar, nos puede enseñar con su ejemplo, ¿sí? Entonces, Pablo, conociendo a Timoteo y conociendo la situación espiritual de la iglesia que había en Éfeso y la situación, podríamos decir, política y social que había en Éfeso, la influencia que había sobre la iglesia, la mala influencia que había en muchos casos, Pablo le pide a Timoteo que se quede ahí, ¿sí? Y le va a decir... ya te digo la cita, 1 Timoteo 4:13. Le dice, entre tanto que voy, le dice Pablo porque estaba, acuérdate que le manda una carta porque estaba lejos, probablemente encarcelado, ¿no? Pero le manda una carta y le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por mucho tiempo, en mi ignorancia, yo pensé que esto tenía que ver con la vida devocional de Timoteo. Como que Pablo le decía, no dejes de leer la escritura, no dejes de... Pero en realidad, Pablo le está diciendo a Timoteo que hiciera esto frente a la congregación. Por eso, la Nueva Traducción Viviente lo expresa más claramente y dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Esa es la tarea pastoral de Timoteo. Leerles las Escrituras a los hermanos, animarlos, exhortarlos, enseñarles la verdad. La sana doctrina, enseñarles lo que él había aprendido, lo que él había conocido acerca de lo que hasta ese momento tenían como las escrituras, que era la ley de Moisés, los profetas, los salmos, ¿sí? Entonces Pablo le insta a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, que se ocupe, que se centre, que no se distraiga de esta tarea, la lectura de las escrituras, la enseñanza y la exhortación. Y esta tarea, obviamente, tenía que ver con la enseñanza, pero también tenía que ver con la prevención y el cuidado de la iglesia. ¿Por qué? Porque como te decía, Pablo conocía el contexto social de la ciudad de Éfeso y la influencia que estaba habiendo, la influencia peligrosa que había sobre Éfeso, sobre los cristianos de Éfeso. En el capítulo 1 de la primera carta de Timoteo, versículos 3 y 4, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
Y acá está el motivo por el cual le rogó que se quedara ahí. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Habrá sido una ocurrencia de Pablo? ¿O te das cuenta y podés entender, interpretar que Pablo conocía que había muchos en Éfeso que estaban enseñando, ¿qué cosa? Falsas doctrinas. Otras enseñanzas. Se presentaban delante de la iglesia como supuestos maestros, como supuestos pastores, con revelaciones de Dios, con interpretaciones de la ley de Moisés, pero estaban enseñando una doctrina diferente, una doctrina falsa. Entonces Pablo acá deja constancia. Yo te rogué que te quedases ahí justamente para que les mandes a esos que están enseñando algo diferente a que se callen la boca, a que dejen de confundir a la gente. Fíjense, lo termino de leer. Cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, le reafirma el pedido. Seguí trabajando en esto porque desde afuera sigue habiendo mucha mala influencia. De la misma manera que ahora, hermanos. Por eso lo entiendo, no por una revelación que tuve mientras dormía, ni por un ángel que me visitó, sino por lo que dice la palabra, que parte fundamental de la tarea pastoral tiene que ver con leerles las Escrituras, con animarles, con exhortarles, con advertirles. Hay mucho que parece ser de Dios y que no lo es. Tenemos que aprender a evaluar, ¿sí? Yo recién les preguntaba, ¿hay apóstoles hoy en día? Sí, no sé. Bueno, yo lo que sí sé es que hay canales de televisión que se dicen cristianos, donde aparecen supuestos apóstoles. Yo no voy a decir fulano de tal es o no es. Lo que voy a decir es que tenemos que aprender a evaluar. Porque para mí, un apóstol es una persona que se entrega, como se entregó Pablo, como se entregó Pedro, como se entregaron los otros, en vida, en alma, completamente a servir al Señor y a servir a la iglesia, aun cuando la iglesia muchas veces rechace esa tarea como lo rechazaron a Pablo, ¿no? Entonces, hoy yo veo, entre signos de interrogación y con una alarma, a algunos que dicen ser apóstoles, pero que se manejan no solamente con un lujo, sino que se manejan con un excentricismo y allá en un pedestal donde nadie los puede tocar. Digo, para mí por lo menos, eso no tiene nada que ver con la tarea y con el ejemplo de los apóstoles que encontramos en la palabra. Por eso digo, tenemos que aprender el valor. Por eso seguramente Pablo también le decía a Timoteo, cuidado. Y cuando les escribe a los corintios, Pablo usa una expresión un poco irónica. Cuando dice que él era tosco en la palabra, pero que tenía el poder del Espíritu Santo y el respaldo del Señor sobre su vida, porque era apóstol de Jesucristo, no por hombres. Dice, más o menos parafraseado, en nada soy inferior a esos grandes apóstoles. Y lo usa como una ironía para referirse a esos que habían aparecido apabullando a la iglesia de los Corintios con mucha palabrería. Parecían tener un conocimiento impresionante, habían dejado a la audiencia con la boca abierta porque tenían prédicas y enseñanzas y supuestas revelaciones que parecían asombrosas. Por eso Pablo, de una manera irónica, dice, yo soy muy sencillo para hablar, hasta tosco para hablar, pero en nada soy inferior a esos grandes apóstoles que andan enseñando cualquier cosa. Y hermanos, tenemos que aprender a considerar todas estas cosas. Porque la iglesia de Jesucristo
la que el Señor edifica, la edifica por medio de las personas que Él estableció, Él mismo constituyó. Y acordate que las personas que Dios constituye para pastorear a la iglesia, como te dije de Pablo, como te dije de Moisés y como podemos ver de Timoteo, a quien Pablo le tiene que decir, no te avergüences del Evangelio, ¿no? Si eran personas de carne y hueso, tenían sus miedos, tenían sus luchas. Entonces, las personas que Dios constituye no son perfectas, pero Dios en su soberanía las constituye y las ha puesto justamente para que la iglesia sea edificada, para que podamos ser perfeccionados, capacitados, formados. Mientras tanto, obviamente, todos nosotros vamos siendo capacitados. Por cierto, la congregación tiene un grupo pastoral donde está nuestro hermano Carlos, donde está Daniel, donde está Nelda, donde está Sandra. Ellos conforman el grupo pastoral conmigo. ¿Sí? Y ninguno de los 5 tenemos la perfección, ni todo el conocimiento, ni toda la experiencia. Pero bueno, Dios nos ha constituido y le pedimos al Señor que nos ayude a tener claridad de cuál es el objetivo para estar pastoreando la iglesia. ¿Se entiende? Y anhelamos que Dios siga levantando a muchos más. Que Dios levante pastores, maestros, evangelistas, gente que esté dispuesta a servir al Señor y a edificar a su iglesia. Amén. Ahora, continúo, llegando ya cerca del final. Quiero que nos centremos en este último texto de la carta de Pablo a Timoteo, porque acá hay algo que espero que podamos quedarnos pensando, porque durante algunos próximos domingos inclusive vamos a seguir profundizando en esto de cómo la palabra nos da fundamento para administrar la iglesia, para pastorearla, para conducirla, ¿sí? Primera Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. Acordate, Pablo le mandó una carta porque estaba lejos y sin mucha posibilidad en ese momento de ir a verlo, pero con mucha expectativa de poder en algún momento visitarlo. Por eso le va a decir ahora Pablo, fíjate, de alguna manera estos versículos son como el eje central de la carta. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, escucha bien, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Escuchadlo en la versión lenguaje actual. Dice: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Amén. Y no solamente que Pablo le está diciendo a Timoteo que la manera de conducirse frente a la iglesia y de conducir a la iglesia tenía que tenerla bien clara. Pablo, obviamente, con su experiencia, sus muchos años y su trabajo apostólico, había ordenado muchas iglesias, había establecido iglesias, el Señor a través de él, por supuesto, ¿no es cierto? Pero en este caso, sabiendo Pablo que Timoteo era un pastor joven y que todavía no tenía toda la experiencia, le deja en claro esto: mira, quiero ir a verte, tengo unas ganas tremendas de ir, de compartir con vos, con la iglesia, pero si me demoro por alguna razón, quiero que sepas estas cosas para que sepas cómo tenés que conducirte en la iglesia. Cómo tenés que manejarte, cómo tenés que vivir en la iglesia, cómo tiene que ser tu conducta, cómo tiene que ser tu dirección de la iglesia para que funcione
según el propósito de Dios, y la iglesia sea edificada. Y me parece tan ilustrativo este verbo, conducir. En el diccionario, la palabra conducir tiene varias definiciones. Por ejemplo, llevar o transportar una cosa de una parte a otra. Gracias. Llevar o transportar una cosa de una parte a otra. Entonces uno podría leer el texto de esta manera. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo llevar la iglesia. No porque la tuviera que trasladar de un espacio físico a otro, pero sí la imagen de llevarla, de conducirla. ¿Se acuerdan cuando Moisés condujo al pueblo de Israel por el desierto? Bueno, de alguna manera la iglesia tiene que ser llevada, tiene que ser conducida hacia lo que entendemos son los propósitos del Señor. Otra definición dice guiar o manejar un vehículo. Eso es conducir. ¿Cuántos conducen vehículos acá? ¿Ven? Bueno, entonces vos sabés a qué me refiero con esto de guiar o conducir un vehículo. Entonces también podemos decir, esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes guiar, cómo debes manejar la iglesia. Entiéndase, para que la iglesia no choque, no se aparte, no se salga del camino. Otra definición de conducir es mandar, dirigir una empresa o una institución. Qué bueno cuando nuestros hijos van a una escuela que tiene un liderazgo claro. El director conoce su rol y lo ejerce. Cada docente sabe dónde está parado y puede manejar al grupo y tiene autoridad sobre el grupo. ¿Sí o no? Es una bendición. Cuando vos vas a un congreso, cuando vas a un lugar y están las cosas claras, bien ordenadas, se sabe a dónde se entra, por dónde se sale, dónde están los baños, cuáles son los horarios. Cuando hay una buena conducción, un buen manejo, ¿sí? Entonces esta definición dice mandar, dirigir una empresa, una institución. Entonces, esto te escribo, Timoteo, para que si me demoro sepas cómo debes mandar, cómo debes dirigir la iglesia, para que todo funcione en orden, para que sea edificada. ¿Se entiende? Una última definición dice comportarse de una manera determinada. Esto tiene que ver con la conducta. Conducirse uno, la conducta de uno. Comportarse de una determinada manera. Entonces, Timoteo, esto te escribo para que sepas cómo debes comportarte frente a la iglesia para que seas ejemplo. ¿Se acuerdan que en otro momento Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en conducta, palabra, espíritu, fe, pureza? ¿Sí? Entonces, Timoteo no estaba en la iglesia de Éfeso porque se le ocurrió, ni porque vio un buen negocio, ni porque o porque se enojó con el pastor de su iglesia y se fue a abrir su propio kiosquito. Digo esto porque es muy común que ocurra. Yo conozco gente que se ha ido de su congregación enojada con sus líderes o sus pastores y se buscó un grupo, se llevó a un grupo y se armó su propia iglesia. Lamentablemente esto es muy común. Por eso qué bueno entender este fundamento en la palabra para que sepamos cómo Dios interviene para que la iglesia funcione de manera sana, saludable. Te lo pongo en un ejemplo de la familia. Qué bendición cuando un hijo maduro le hace frente a la vida y da el paso de salir a trabajar o se casa y se va de la casa, pero se va con la bendición de los padres, con la aprobación de los padres. Y el que se va de esa manera puede volver a la casa de los padres y va a ser un disfrute para los padres y para los hijos.
Porque hay una manera sana de salir de la familia y hay una manera sana de salir de la iglesia. Ahora, ocurre tanto en la familia como en la iglesia que a veces alguien se va, en el caso de la familia, pegando un portazo enojado con los padres o enojado con los hijos o con la esposa o con el esposo. Y de la misma manera también pasa en las congregaciones. Aunque hablamos la palabra de Dios y decimos Dios me guió, hay gente que se va de una congregación pegando el portazo porque está enojado, porque está en rebeldía con alguien, porque no le gustó, porque a mí no me tienen en cuenta, no saben los dones que yo tengo, a mí no me ponen a predicar, a mí no me dan responsabilidades, yo me voy a otro lado y me voy a abrir mi propia iglesia. Es triste, pero es la realidad. No es lo que enseña la palabra. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso insisto en esto. ¿Cómo es que Timoteo estaba en Éfeso? No fue que pegó el portazo y le hizo la cruz a su pastor y le dijo, yo me voy a ir a donde me reconozcan como pastor. ¿No? Pablo le rogó que se quedara ahí y le dio instrucciones de que instara a la iglesia, le enseñara, le exhortara, le leyera la palabra. Y vuelvo a la ilustración de esta palabrita tan preciosa, para que sepas cómo debes ¿qué? Conducirte. Le preguntaba a Daniel sobre una anécdota que ha contado, algunos la conocerán, de cuando Esteban, su hijo mayor, cuando Esteban tenía 3 años, lo dejó en el auto estacionado ahí frente a la Vienesa, cerca de donde está la estación de servicio ayer, en la ruta. Se cruzó a buscar algo a la panadería, fiambrería, y Esteban, con 3 años, dice que le dio arranque al auto. Y él lo había dejado con la primera puesta para que el auto no se moviera. Menos mal que no lo vio él, porque si no se hubiera desesperado, pero dice que el auto cruzó la ruta y quedó ahí incrustado entre, bueno, en definitiva, ahí cerquita, al frente de la estación de servicio. Varios autos frenaron, un colectivo tuvo que frenar. Qué peligro cuando conduce a alguien que no está capacitado para conducir, ¿no? Hoy en la actualidad Esteban no solamente que maneja a su familia en el auto, lleva a los niños del hogar, una camioneta a lo mejor con 13, 14 chicos, y los puede conducir a Córdoba o donde sea, ¿sí? Pero qué peligro cuando conduce a alguien que no está capacitado para conducir. Entre paréntesis te digo, varones queridos, hermanos queridos, Dios nos ha puesto en una familia para que tomemos este rol de conducir a la familia, que seamos sacerdotes de nuestras familias. Qué bueno cuando hay un padre que sabe su responsabilidad de conducir a la familia, a su matrimonio, a sus hijos. Qué bueno cuando hay un varón que sabe que tiene que tomar el volante en esto de, o tomar la iniciativa en esto de, vamos a servir al Señor, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y no que seas la carretilla que te tienen que alzar tu esposa y tu hijo, dale pa, vamos a la iglesia, dale pa, tenés que ir a trabajar, dale pa, apaga la tele, deja el vaso de coca, ¿no? Qué bueno cuando entendemos que hemos sido puestos para eso. Y qué bueno cuando en la iglesia los que tienen que conducir, como Timoteo había sido puesto en la iglesia para que supiera cómo conducirse en la iglesia del Señor, qué bueno cuando los que están en la iglesia entienden su rol y lo llevan a cabo. Y qué bueno cuando la iglesia entiende esto y hay una relación sana y la iglesia de esa manera es edificada.
Porque cuando no hay quien conduzca, o cuando no se reconoce al que conduce, me dijo una vuelta el pastor Olajian, ¿qué despropósito? Pegarle al chofer. Los que van en el colectivo, ¿qué despropósito pegarle al chofer si es el que te está llevando? ¿No? Una buena imagen. Entonces, qué importante que la iglesia entienda esto, hermanos. Porque no tiene que ver con una imposición, no tiene que ver con hacerse los dueños o creerse los dueños. Dios nos libre, pero sí con entender la responsabilidad. Así como un padre de familia, y si no está el padre, la madre, que sepa conducir a sus hijos, de la misma manera en la iglesia. Porque si no hay quien conduzca, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ser guiados? ¿A dónde vamos a ser pastoreados? Empezamos leyendo el Salmo 23 y yo remarqué los verbos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. No sé si me comí la parte, pero bueno, lo que quería resaltar es esto. Dije también que esa obra del Señor, que la hace a través de las personas que Él mismo instituyó, acordate, y Él constituyó a gente común y corriente para que se ocupen de estas cosas, esa obra del Señor depende de que nosotros nos dejemos guiar. Depende de que nosotros estemos dispuestos y dóciles a dejarnos pastorear. ¿Sí? Y que cuando tengamos que conducir, cada uno en su ministerio, cada uno en su área de trabajo, en su célula, en su grupo pequeño, en su familia, lo podamos hacer con responsabilidad. ¿Sí? No sé si han visto, hay algunos vehículos que pertenecen a empresas. Esto tiene que ver con alguna legislación, ¿no? Que tienen un cartel atrás o al costado. Dice, ¿cómo conduzco? Y hay un número de teléfono. Porque como ese vehículo no es del que está manejando, el que está manejando es un chofer que trabaja para una empresa. Entonces, de esa manera controlan a los choferes, porque si vos lo ves hacer una mala maniobra, vos podés llamar a ese número y decir, hay una camioneta de color tal, patente tanto, que dobló el U, se cruzó un semáforo en rojo, lo que sea. Lo van a llamar, lo van a ubicar y lo van a poner en vereda. ¿Sí? Y eso me llevó a pensar en esta frase. ¿Cómo conduzco? Porque Dios no necesita que alguien le llame por teléfono y le informe. Dios sabe cómo estoy conduciendo mi vida. Dios sabe cómo me estoy conduciendo como esposo. Dios sabe cómo me estoy conduciendo como padre. Dios sabe cómo me conduzco como pastor, como empleado en la escuela donde yo trabajo. Dios sabe, mejor que nadie. Por eso creo que es bueno que podamos pensar cómo estamos conduciendo, cómo estamos conduciéndonos en la iglesia, cómo estamos trabajando en la iglesia. Hay un texto ya termino, hermanos, 2 minutos más de verdad y termino. Jueces 21-25 dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando no había quien condujera, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Así lo dice la traducción en lenguaje actual. En esa época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que se le daba la gana. ¿Cómo estamos conduciéndonos? ¿Cómo estamos respondiendo frente a aquellos a los que Dios ha constituido en la iglesia para liderarla, para guiarla,
para conducirla. El artículo 193 bis del Código Penal dice lo siguiente: será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años de inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor realizada sin la debida autorización de la autoridad competente. La misma pena se aplicará a quien organice o promocionare la conducta prevista en el presente artículo y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo de su propiedad o confiando a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin. Y todos decimos amén, ¿no? ¿Cuántos sustos a veces se pega la gente en la ruta por alguno que está manejando de una manera peligrosísima? Con más razón, hermanos, conduzcámonos bien en la iglesia delante del Señor. Porque en la ruta no siempre te ven para multarte. Por eso sigue habiendo tanta gente que se conduce con peligro. Pero acuérdate que Dios sigue como nos conducimos. ¿Amén? Amén. Bueno, pongámonos de pie. Estamos ya terminando. Vamos a tener el domingo próximo la Santa Cena, ¿sí? El próximo domingo vamos a tener la Santa Cena. Tenemos que le demos gracias al Señor porque nos ha puesto en su iglesia, la que Él edifica, porque Él ha constituido personas que no son perfectas, como ninguno lo es, pero Él ha constituido personas para hacer este trabajo, de edificar tu vida, la mía, de capacitarnos, de enseñarnos, de proveernos. Él está atento a la vida de la iglesia. Él sabe mejor que nadie lo que la iglesia necesita. A veces quisiéramos que la iglesia fuera así o fuera así, que tuviera esto, que tuviera aquello, que hubiera gente con estos dones o con aquellos dones. Él sabe por qué nos ha puesto y por qué nos ha puesto juntos. Y Él sabe por qué ha dado los dones que ha dado en esta congregación y no ha dado otros. Y el Señor sabe por qué me ha puesto al lado tuyo y te ha puesto al lado mío. Y es porque acá es donde tenemos que crecer, donde tenemos que aprender a madurar, donde tenemos que aprender a tenernos paciencia, a soportarnos, a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Él sabe por qué nos ha puesto juntos, para que podamos edificarnos, afilarnos mutuamente, para que podamos potenciarnos y bendecir a muchos otros. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu iglesia amada. Gracias por la familia de la fe. Gracias por la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. No de alguna verdad, de la verdad eterna en Jesucristo. Señor, ayúdanos a tomar nuestro lugar, a servirte aquí, a crecer aquí. Ayúdanos, Señor, a entender que el enemigo no está en la iglesia. El enemigo está rondando y quiere atentar contra la iglesia. Ayúdanos a identificar hacia dónde debemos tomar precaución, hacia dónde debemos levantar la guardia y estar atentos. Señor, queremos aprender a amar a tu iglesia, a cuidarla, a valorarla, a servirla, a gozarnos en la medida que la iglesia es edificada. En el nombre de Jesús. Amén.